En una Sevilla marcada por el esplendor y las intrigas, una joven marcada por las sombras de su pasado cruza, sin saberlo, el umbral hacia un destino que cambiará su vida para siempre. En el corazón del Palacio de Villalba, el duque más poderoso de la región se enfrenta a un dilema que pondrá a prueba su honor, su deber y su propio corazón. Entre miradas furtivas, susurros que hieren y un secreto capaz de destruirlo todo, se abre paso una historia donde el amor se convierte en desafío, y el desafío en redención. Cuéntame, ¿desde dónde nos escuchas? Y dime, ¿crees que en un romance de época el amor verdadero puede vencer cualquier barrera? Sevilla, año de 1842. El sol de la tarde caía sobre la ciudad, tiñendo de oro las torres y cúpulas, pero en lo alto de la colina, el Palacio de Villalba parecía ajeno a la calidez del día. Sus muros de piedra, oscurecidos por el tiempo, se erguían con una solemnidad que imponía respeto y temor a partes iguales. Los ventanales altos reflejaban destellos de luz, como si guardaran secretos que nadie se atrevía a profanar. Entre la nobleza sevillana, aquel lugar era conocido como un bastión de poder y silencio, donde la voluntad del duque Alonso de Villalba se cumplía sin titubeos. La calesa que traía a Marimar se detuvo frente a la verja principal. Descendió con cuidado, tomando de la mano a Lucía, que miraba con ojos grandes y asombrados la inmensidad del edificio. La joven viuda había aceptado el puesto de doncella interna, sabiendo que tras esos muros, la disciplina era tan estricta como la etiqueta que regía la corte. Aún así, el leve apretón de la mano de su hija le recordó por qué estaba allí. Necesitaban un techo, un sustento y, con suerte, un poco de estabilidad. Un mayordomo de porte impecable las condujo a través de un vestíbulo donde el eco de los pasos parecía amplificar cada movimiento. El mármol del suelo, pulido hasta reflejar sus figuras, y los tapices de escenas mitológicas colgados en las paredes, hablaban de una riqueza antigua. Marimar sintió que, con cada paso, el aire se hacía más denso, impregnado de un silencio que no era vacío, sino una advertencia muda. Allí, cada palabra tenía peso y cada gesto podía ser observado. Mientras el mayordomo les mostraba el corredor que conducía a la zona del servicio, Marimar comenzó a notar la rígida jerarquía entre los trabajadores. Las criadas caminaban con la cabeza baja, los lacayos se apartaban con discreción, y todos parecían conocer a la perfección un conjunto de reglas no escritas. Una de ellas, de cabello entrecano y mirada aguda, le susurró al pasar: «No lo mire a los ojos, si no le habla primero». No hacía falta preguntar de quién hablaba. Doblaron un pasillo largo, iluminado por ventanales altos, cuando la figura del duque Alonso apareció en la distancia. Llevaba una levita negra que caía hasta las rodillas, un chaleco burdeos de seda y un bastón de empuñadura plateada. Caminaba con paso firme, la mirada fija y la espalda erguida. La luz lateral acentuaba la cicatriz que cruzaba su rostro, haciéndola aún más imponente. Lucía, sin comprender el peso de aquel momento, se soltó de la mano de su madre y dio unos pasos hacia él. Lo miró detenidamente, como solo un niño puede hacerlo, y con voz clara pronunció: «Monstruo». El pasillo quedó envuelto en un silencio helado. Marimar sintió que la sangre le abandonaba el rostro y dio un paso adelante, dispuesta a pedir disculpas antes de que la imprudencia de su hija tuviera consecuencias irreversibles. Los dos criados que estaban cerca contuvieron el aliento, esperando una reprimenda severa, pero lo que ocurrió dejó a todos inmóviles. El duque se detuvo frente a la niña, la observó unos segundos, y en lugar de enfurecerse, una ligera curva apareció en sus labios, apenas un destello de sonrisa que desapareció tan rápido como había surgido. Sin decir palabra continuó su camino, dejando tras de sí un aire de desconcierto. Marimar recogió a Lucía en brazos, con el corazón aún acelerado, mientras los murmullos empezaban a correr entre el personal. Algunos aseguraban que aquel gesto era una señal, otros susurraban que el duque nunca sonreía. En cualquier caso, el eco de esa palabra,
y la extraña reacción que provocó quedarían grabados en la memoria de todos, como el presagio de que algo estaba a punto de cambiar en el palacio de Villalba. La mañana siguiente amaneció envuelta en una luz suave que bañaba los patios interiores del palacio de Villalba, pero para Marimar, aquella claridad parecía filtrarse entre nubes de inquietud. Desde el instante en que la voz clara y valiente de Lucía había pronunciado aquella palabra prohibida frente al duque, su pecho cargaba con una tensión que no la había abandonado ni en la noche más silenciosa. Había repasado mentalmente 1000 veces lo ocurrido, imaginando las posibles consecuencias, y ahora, al iniciar la jornada, sintió que debía buscar el momento para ofrecer sus disculpas. El mayordomo la envió a ordenar la mesa del pequeño comedor, donde el duque solía tomar su desayuno cuando no recibía visitas. El espacio, con sus paredes revestidas de madera oscura y un ventanal que dejaba entrar el perfume de los naranjos, estaba vacío. Marimar colocó con manos firmes los cubiertos de plata, cuidando que el filo de los cuchillos brillara, y dispuso el café y el pan recién horneado. Cuando sintió el eco de pasos firmes acercándose por el pasillo, el corazón le dio un vuelco. El duque apareció en el umbral, erguido y silencioso, con la levita negra perfectamente abotonada y un leve destello metálico en el bastón que sostenía. Marimar inclinó la cabeza, consciente de que estaba ante una figura que dominaba aquel lugar con la sola fuerza de su presencia. Dio un paso hacia él y, con voz baja pero clara, dijo: «Excelencia, quisiera ofrecerle disculpas por lo ocurrido ayer con mi hija. Ella no comprendía. No pudo terminar». El duque alzó una mano, apenas un gesto, sin dureza, pero con autoridad suficiente para detener cualquier palabra. Sus ojos grises se posaron en ella un instante, y Marimar sintió que aquella mirada la atravesaba, examinando no solo su rostro, sino también su entereza. «No hay nada que disculpar», respondió con un tono que no admitía réplica, y se sentó para iniciar su desayuno. Marimar inclinó de nuevo la cabeza y se retiró con pasos contenidos, sintiendo que la conversación había terminado antes de empezar. El alivio y la confusión se entremezclaban en su interior. No había habido castigo, ni reproche, pero tampoco cercanía. Al volver a la zona de servicio, encontró a un pequeño grupo de criadas doblando manteles. Entre ellas estaba Carmen, la mujer de cabello entrecano que el día anterior le había advertido sobre mirar al duque. Apenas la vio, Carmen le hizo una seña para que se acercara. «Marimar», susurró, asegurándose de que nadie más escuchara. No es prudente hablarle si no lo pide. Aquí las palabras pesan, y los gestos más. A veces, lo mejor es pasar desapercibida. Las otras criadas asintieron, aunque una más joven, Inés, no pudo evitar añadir: «Y menos después de lo de ayer. El señor duque no olvida fácilmente, aunque esta vez parece que…» y dejó la frase en el aire, como si pronunciarla pudiera atraer mala fortuna. Marimar no respondió. Apretó los labios y continuó con su labor, pero una inquietud persistente le recordaba que, en aquel lugar, cada paso debía medirse con cuidado. A media mañana, Marimar recibió la tarea de llevar flores frescas al jardín de la Galería Norte. Era un lugar amplio y silencioso, con parterres bien cuidados y fuentes que dejaban caer el agua con un murmullo constante. Lucía, que había permanecido junto a ella durante la jornada, la acompañó, fascinada por las mariposas que revoloteaban entre los rosales. Desde el interior del palacio, en un estudio con balcones que daban al jardín, el duque Alonso observaba la escena. De pie, con una mano apoyada en el alféizar, sus ojos seguían el andar de la joven viuda mientras colocaba las flores con delicadeza. Sus movimientos eran precisos, ajenos a la idea de que estaba siendo observada. Lucía reía al intentar atrapar una mariposa, y el sonido de esa risa llegaba amortiguado hasta él, como un eco lejano que despertaba memorias dormidas. Alonso permaneció allí un largo momento, en silencio, estudiando la forma en que Marimar se inclinaba para hablar a su hija, el modo en que le apartaba un mechón de cabello de la frente.
Había en esos gestos una ternura que contrastaba con la rigidez del palacio, y sin proponérselo, se sorprendió deseando entender más de aquella mujer. Esa tarde, el destino les cruzó de nuevo. Marimar llevaba a Lucía hacia la cocina cuando, al girar un corredor, se encontraron de frente con el duque. Lucía se detuvo, sujetando con fuerza la mano de su madre. Los ojos grises del hombre se posaron en ella, y por un instante el silencio pareció envolverlos. ¿Tú eres Lucía?, preguntó él, con una voz más grave de lo que la niña esperaba. Ella asintió con timidez, sin apartar la vista. «Sí, señor». «Me llamo Alonso», dijo el duque, inclinando levemente la cabeza. La niña, sin saber cómo reaccionar, se aferró más a su madre, pero no apartó la mirada. En ese breve intercambio hubo una tensión difícil de describir. No era hostilidad, pero tampoco simple curiosidad. Marimar sintió que en aquel momento algo se sellaba, como si ambos, el hombre temido y la pequeña que había osado llamarlo monstruo, hubieran establecido un extraño pacto silencioso. Horas más tarde, el palacio recibió a dos visitantes ilustres, don Federico de Luarca y don Manuel de Guzmán, nobles de la alta sociedad sevillana. La visita tenía como propósito discutir asuntos comerciales con el duque, pero en la sobremesa, mientras Marimar servía café en la sala contigua, escuchó fragmentos de la conversación que escapaban por la puerta entreabierta. «Aún recuerdo aquella noche en la Plaza Mayor», decía don Federico con un tono cargado de insinuación. «Sevilla entera hablaba del escándalo. Fue inevitable», respondió don Manuel. «Lo provocaron, y él reaccionó como solo un Villalba lo haría. Algunos dicen que no había otra salida que, bueno, ya sabe». El duque no interrumpió, pero el silencio que siguió a esas palabras fue tan denso que Marimar, incluso desde su posición oculta, sintió la tensión. No alcanzó a comprender todos los detalles, pero sí entendió que se trataba de un hecho violento, algo ocurrido años atrás y que aún pesaba sobre el nombre de su anfitrión. Cuando la reunión terminó y los visitantes se marcharon, Marimar volvió a sus tareas con el eco de esa charla resonando en su mente. No sabía qué había ocurrido exactamente, pero intuía que las cicatrices del duque no eran solo físicas, y que el hombre que todos temían cargaba con un pasado más oscuro de lo que ella había imaginado. Esa noche, mientras ayudaba a Lucía a acomodarse en su pequeña cama del ala de servicio, Marimar repasó en silencio todo lo que había vivido en apenas 2 días dentro del palacio. La primera mirada, la palabra que había roto el silencio de los corredores, la reacción inesperada del duque, las advertencias de las criadas, el instante en que él había hablado con su hija y aquella conversación entre nobles que parecía traer fantasmas del pasado. Sintió un leve escalofrío al pensar que, aunque el palacio de Villalba estaba hecho de piedra y mármol, en su interior se movían fuerzas invisibles, viejas heridas, secretos sellados y emociones que nadie se atrevía a nombrar. Y sin embargo, había algo más, una sensación que no podía explicar, como si aquella palabra inocente que Lucía había pronunciado hubiera abierto una puerta que, una vez entreabierta, ya no podría cerrarse. El amanecer se filtraba por los ventanales altos del palacio de Villalba, dibujando franjas doradas sobre los pasillos silenciosos. El eco lejano de pasos apresurados y el murmullo de las criadas que comenzaban la jornada se mezclaban con el aroma del café recién hecho que ascendía desde la cocina. Marimar había terminado de organizar la lencería cuando el mayordomo, con su porte imperturbable, se presentó en la puerta del cuarto de servicio. «La orden viene directamente de su excelencia», anunció sin rodeos. «A partir de hoy usted quedará asignada a las tareas del ala privada. Se encargará de la limpieza y el cuidado de los espacios más cercanos a los aposentos del duque». El silencio que siguió fue denso. Las otras criadas, que estaban doblando manteles y guardando ropa limpia, dejaron de moverse. Algunas se miraron entre sí con un brillo de sorpresa mal disimulada. Otras torcieron los labios en un gesto que mezclaba curiosidad y recelo. El ala privada era un lugar al que pocos tenían acceso. Allí, cada paso era observado y cada error,
castigado con severidad. Marimar sintió que un nudo le apretaba el estómago. No podía rechazar la orden, aunque sabía que su nueva posición atraería miradas y rumores. Agradeció con un leve movimiento de cabeza y siguió al mayordomo, consciente de que detrás de ella quedaban sus compañeras murmurando en voz baja. El pasillo que conducía al ala privada estaba alfombrado en tonos Borgoña, con paredes adornadas por retratos antiguos de la familia Villalba. Los rostros serios y las miradas altivas de aquellos antepasados parecían seguir cada paso. Al llegar, el mayordomo le mostró un pequeño gabinete anexo donde podría dejar los utensilios y le dio indicaciones precisas sobre qué habitaciones atender. A media mañana, mientras sacudía el polvo de un escritorio, escuchó el inconfundible sonido de pasos firmes acercándose. El duque Alonso apareció en el umbral. Llevaba una levita de paño oscuro, un chaleco de brocado en tonos verde profundo y una corbata de seda marfil perfectamente anudada. La luz que entraba por el ventanal acentuaba la severidad de sus facciones y el brillo metálico de su mirada. Marimar pronunció su nombre con una calma que no dejaba lugar a dudas. «Deje eso un momento». Ella se irguió de inmediato, secando las manos en el delantal. El duque avanzó unos pasos y, con un gesto de la mano, le indicó que se sentara frente a la mesa. La obedeció, aunque el corazón le latía con fuerza. «Quiero saber quién es usted», dijo sin rodeos. «No lo que el personal comenta, sino lo que usted misma me diga». Marimar sostuvo su mirada, consciente de que no podía mostrarse temerosa. «Nací en Triana, Excelencia. Mi padre era carpintero y mi madre cuidaba de la casa. Me casé joven. Mi esposo murió hace 3 años, durante una crecida del río. Desde entonces, trabajo donde puedo para sostener a mi hija». El duque asintió lentamente, como si cada palabra que ella pronunciaba tuviera un peso especial. «Debe de haber sido difícil», murmuró, con un tono en el que no había compasión superficial, sino una comprensión silenciosa. «Lo fue», respondió ella, bajando la vista un instante. «Pero siempre se sigue adelante». Hubo un breve silencio. El duque, apoyando las manos sobre el respaldo de una silla, dejó escapar una frase inesperada. «La soledad es una vieja conocida, y no siempre es una enemiga». Marimar alzó la vista, sorprendida por aquel destello de sinceridad. En sus ojos grises, tan acostumbrados a transmitir distancia, creyó ver por un momento algo distinto, una sombra de melancolía, un peso antiguo que no se confesaba fácilmente. Fue un instante breve, pero suficiente para intuir que detrás de la coraza que mostraba al mundo había un hombre marcado por heridas invisibles. La conversación terminó con un leve asentimiento del duque, quien retomó su compostura habitual y se retiró. Marimar volvió a sus labores, aunque su mente permaneció atrapada en aquel intercambio. Esa misma tarde, mientras se ocupaba de ventilar una de las salas adyacentes, escuchó el sonido de tacones firmes acercándose por el corredor. Una mujer alta, de porte aristocrático y vestido de seda color malva, se presentó en la puerta. Su cabello, cuidadosamente recogido en un moño, lucía mechones plateados que no le restaban elegancia, y un abanico de encaje se movía con destreza entre sus manos enguantadas. «Usted debe ser la nueva», dijo con una voz suave pero cargada de autoridad. «Soy doña Eulalia, tía del duque». Marimar inclinó la cabeza en señal de respeto. «Sí, señora». Doña Eulalia la observó de pies a cabeza, deteniéndose un instante en el delantal blanco y en el cabello recogido bajo la cofia. «He oído que ahora trabaja cerca de los aposentos de mi sobrino. ¿Sabe usted lo que eso significa?» Marimar sostuvo su mirada sin responder. «Significa», continuó la dama, «que cualquier error suyo será observado, comentado y recordado. No se equivoque, joven. Este no es un lugar para soñar más allá de su posición». El abanico se cerró con un chasquido suave, como un punto final. Sin esperar respuesta, doña Eulalia se volvió para retirarse, dejando tras de sí un perfume sutil y una advertencia más fuerte que sus palabras. Cuando la figura de la dama desapareció por el pasillo, Marimar sintió un escalofrío. No necesitaba que se lo dijeran. Aquel palacio estaba lleno de códigos y jerarquías que podían elevar o destruir a una persona en cuestión de horas.
y, aunque no entendía por qué, intuía que su presencia cerca del duque había despertado más que simples comentarios entre el personal. Esa noche, mientras acomodaba la ropa de Lucía y apagaba la lámpara de aceite, recordó la breve conversación con Alonso. En aquel instante, había visto algo que los demás parecían ignorar, que el hombre temido por todos no estaba hecho solo de dureza, sino también de silencios que escondían un dolor antiguo. Y esa grieta, tan pequeña como invisible, era la primera señal de que quizá, detrás de la coraza, latía un corazón que aún podía ser alcanzado. La mañana comenzó con un aire denso, como si los muros del palacio de Villalba guardaran un silencio expectante. Marimar llevaba apenas unos días trabajando en el ala privada, pero cada jornada parecía cargar con un nuevo peso. El murmullo de las criadas, el crujir de los pisos de madera bajo pasos contenidos y la sensación de ser observada desde las sombras se habían vuelto parte de su rutina. Aquella mañana, mientras ordenaba la vajilla de plata en un armario, una doncella se acercó para informarle que doña Eulalia deseaba verla. El nombre, pronunciado con un dejo de cautela, bastó para que Marimar sintiera un ligero estremecimiento. No era común que la tía del duque se interesara directamente por el personal. Siguió a la doncella por un corredor largo, adornado con tapices antiguos y retratos de familia que mostraban generaciones de rostros severos. El salón donde fue recibida estaba bañado por una luz suave que entraba a través de cortinas de encaje. Doña Eulalia, sentada en una butaca tapizada en terciopelo color vino, sostenía un abanico de marfil que abría y cerraba con movimientos lentos, estudiando a Marimar con ojos claros y fríos. «Acérquese, joven», ordenó con una voz baja, modulada por años de autoridad. Marimar obedeció inclinando la cabeza en señal de respeto. «He sabido que el mayordomo la ha colocado muy cerca de los aposentos de mi sobrino», continuó la dama sin apartar la mirada. «Es un privilegio que no se concede a cualquiera, pero también una carga». El abanico se detuvo. No siempre es prudente estar demasiado cerca de un hombre como él. Hay historias, rumores y heridas que no cicatrizan. Un paso en falso y podría arruinar no solo su reputación, sino también la vida de su hija. La advertencia quedó suspendida en el aire, como un perfume que se impregnaba en la piel. Marimar sintió un frío recorrerle la espalda. «No entiendo, señora», respondió con cautela. «Solo cumplo con mis tareas». «Precisamente por eso se lo advierto», dijo doña Eulalia, cerrando el abanico con un chasquido seco. «Haga su trabajo, pero no olvide cuál es su lugar. No permita que la cercanía le haga olvidar la distancia». Marimar inclinó la cabeza en señal de acatamiento, pero al retirarse, una mezcla de miedo e indignación hervía en su pecho. Las palabras de la noble eran más que una advertencia, eran un juicio anticipado, un recordatorio de que, por su origen humilde, siempre estaría bajo sospecha. La jornada continuó con un ritmo acelerado, pues esa noche habría una cena formal con varios invitados de la alta sociedad sevillana. Las cocinas bullían de actividad, las criadas corrían llevando manteles de lino y candelabros relucientes, y los lacayos repasaban una y otra vez el orden de servicio. Marimar fue asignada a la preparación del comedor principal, un salón amplio con paredes revestidas en madera oscura y lámparas de cristal que colgaban como joyas encendidas. Al caer la noche, los carruajes comenzaron a llegar. Los invitados, envueltos en sedas y terciopelos, se movían con la seguridad de quienes dominaban el arte de la conversación elegante y las miradas calculadas. El duque, vestido con una levita negra y chaleco de brocado gris plata, recibía a cada uno con un gesto medido y palabras corteses. Durante la cena, Marimar se movía discretamente entre los comensales, llenando copas y retirando platos, con la precisión que exigía un evento de tal categoría. No obstante, pudo notar cómo algunas damas lanzaban miradas de soslayo, evaluándola, y cómo ciertos caballeros la observaban con un interés velado. En un momento, una de las invitadas, una joven marquesa de sonrisa afilada, dejó caer su copa vacía con un gesto descuidado, haciendo que el vino restante se derramara sobre el mantel. «¡Qué torpeza!», dijo mirando a Marimar con una sonrisa cargada de intención.
¿podría por favor limpiar esto antes de que manche más? La forma en que lo dijo, con un tono apenas disfrazado de desdén, hizo que varios invitados desviaran la mirada, fingiendo no haber notado la humillación. Marimar se inclinó para retirar el mantel, pero antes de que pudiera hacerlo, la voz del duque interrumpió el murmullo general. «No será necesario», dijo con firmeza. «Traigan otro mantel. Y, marquesa, quizás sea más prudente colocar la copa en el centro de la mesa». El silencio que siguió fue breve pero intenso. La joven marquesa sonrió con una cortesía forzada y el servicio continuó, pero Marimar sintió un extraño calor recorrerle el pecho. No había sido una defensa abierta, pero en un lugar donde las apariencias lo eran todo, aquel gesto era más elocuente que cualquier palabra. La velada terminó sin más incidentes visibles, aunque las miradas entre algunos invitados dejaban claro que el episodio no pasaría inadvertido. Más tarde, cuando el palacio quedó sumido en un silencio apenas roto por el crujir de la madera, Marimar se dispuso a dejar las flores frescas en la biblioteca, como hacía cada noche. El lugar estaba tenuemente iluminado por un par de lámparas de aceite que proyectaban sombras cálidas sobre las paredes repletas de libros encuadernados en cuero. El duque estaba allí, de pie junto a un escritorio, hojeando un volumen antiguo. Al notar su presencia, dejó el libro a un lado y la observó en silencio unos segundos antes de hablar. «Recuerdo el primer día que la vi aquí», dijo con voz grave. «Su hija me llamó monstruo». Marimar bajó la vista, sintiendo un rubor involuntario. «Le ofrezco disculpas, Excelencia, no pretendía...» «No me ofendió», la interrumpió. «Al contrario, me recordó a alguien, a una voz que escuché hace muchos años, antes de que todo cambiara». Hubo un silencio breve. Los ojos grises del duque parecían mirar más allá de ella, como si persiguieran una imagen perdida en el tiempo. «Las palabras de los niños tienen una forma extraña de atravesar las defensas», continuó. «No llevan la carga del cálculo ni la máscara de la cortesía. Quizá por eso duelen o sanan». Marimar no supo qué responder. Sintió que aquel momento era frágil, como un cristal fino que podía romperse con cualquier gesto brusco. El duque, al notar su incomodidad, cambió el tono y le indicó que podía retirarse. Antes de salir, escuchó su voz nuevamente, esta vez más baja. «Haga que le tomen las medidas a su hija, que le confeccionen un vestido nuevo». Ella se detuvo un instante, sorprendida por la orden. No preguntó la razón, pero comprendió que ese gesto, tan inesperado como discreto, era una forma de cuidado. Al regresar a su habitación, en el ala de servicio, Marimar encontró a Lucía dormida, con las manos pequeñas recogidas bajo la mejilla. Se acercó para acomodarle la manta, sintiendo que, en medio de advertencias y sombras, había surgido una luz tenue pero firme. Una luz que, aunque no lo supiera con certeza, venía directamente del hombre que todos temían, y que tal vez empezaba a mirarla de un modo distinto. La tarde caía sobre Sevilla, con una luz dorada que teñía de fuego los tejados y hacía brillar los azulejos de las fachadas. En el palacio de Villalba, sin embargo, la calma habitual había sido reemplazada por una inusitada agitación. Los pasillos resonaban con el ir y venir de criados que portaban bandejas, candelabros y botellas de vino. En las cocinas, el aroma del cordero asado y de las salsas perfumadas se mezclaba con el ruido de cuchillos y el chisporroteo de las ollas. El duque Alonso ofrecía aquella noche una recepción de gala, una de esas veladas donde la alta sociedad sevillana desplegaba su elegancia y sus intrigas bajo el amparo de la música y el vino. Marimar había recibido instrucciones precisas. Serviría en el salón principal, ocupándose de atender las mesas de bebidas y de mantener impecable el servicio de los invitados. Aquel salón, que pocas veces había visto iluminado en su plenitud, se transformaba bajo la luz de decenas de lámparas de cristal. Las paredes, recubiertas de paneles de madera tallada, estaban adornadas con tapices flamencos que mostraban escenas de caza y banquetes antiguos. El suelo de mármol, bruñido hasta el reflejo, parecía esperar los pasos medidos de damas y caballeros.
Los primeros carruajes comenzaron a llegar al caer la noche. Marimar, desde su posición cercana a una de las mesas de servicio, observó cómo las damas descendían con vestidos de seda y encaje, cubiertas con mantos bordados y adornadas con joyas que capturaban la luz como si fueran pequeñas estrellas. Los caballeros, en levitas impecables y chalecos de brocado, se inclinaban para saludar al anfitrión, cuidando que sus gestos fueran lo suficientemente cordiales para la ocasión y lo bastante calculados para los intereses sociales que cada uno llevaba consigo. El duque, vestido con una levita negra de corte impecable y un chaleco de seda en tonos marfil y dorado, saludaba a cada invitado con esa mezcla de cortesía distante y autoridad innata que lo distinguía. Su presencia dominaba la estancia. Aunque sus palabras eran escasas, su mirada imponía respeto y en algunos una ligera incomodidad. Marimar se movía con agilidad entre los invitados, procurando no llamar la atención más de lo necesario. Sin embargo, no pudo evitar sentir que algunos ojos se posaban en ella con curiosidad, tal vez porque su rostro no era familiar en las reuniones de la nobleza. Mantenía la vista baja, como correspondía a su posición, pero cada tanto sus ojos se cruzaban con los del duque, y en esos breves instantes parecía que el ruido de la sala se desvanecía. Fue en uno de esos recorridos por la sala cuando se encontró con la marquesa de Cárdenas, una mujer de belleza altiva y sonrisa calculada, envuelta en un vestido de terciopelo color esmeralda y con un collar de perlas que caía como cascada sobre su escote. La marquesa, reconocida por su lengua afilada y su habilidad para deshacer reputaciones con un susurro, observó cómo el duque, al pasar cerca, dirigía a Marimar una breve mirada que no pasó desapercibida para nadie atento. Con paso lento, la marquesa se acercó a la mesa donde Marimar disponía copas de cristal. «Sirva vino para mí», ordenó con una voz melosa que no ocultaba un filo de burla. «Y tenga cuidado de no derramarlo. No querría que sus manos temblorosas arruinaran mi vestido». Marimar, manteniendo la calma, llenó la copa con precisión. «Qué sorpresa encontrar rostros nuevos aquí», continuó la marquesa, levantando la copa con un gesto elegante. «Aunque supongo hay quienes se ganan su lugar, de maneras muy variadas». Las palabras, cargadas de insinuación, fueron dichas lo bastante alto para que las escucharan dos damas cercanas, que intercambiaron miradas cómplices. Marimar, con el corazón acelerado, se limitó a inclinar la cabeza y retirarse unos pasos, intentando que la humillación no se reflejara en su rostro. El duque, que se encontraba a pocos metros conversando con un caballero, no tardó en percibir la tensión. Sin interrumpir su charla, dirigió una mirada firme a la marquesa, una advertencia silenciosa que logró que la mujer desviara la vista y bebiera un sorbo de su copa como si nada hubiera ocurrido. No hubo un gesto público de defensa, pero la intervención sutil fue suficiente para que el mensaje quedara claro. En su casa, las afrentas no se toleraban, por muy disfrazadas de cortesía que estuvieran. La noche continuó con música y conversaciones que se entrelazaban como hilos de un bordado complejo. Marimar cumplía con sus tareas con una precisión casi mecánica, pero su mente seguía atrapada en la sensación de ser blanco de miradas inquisitivas y comentarios velados. Pasada la medianoche, los invitados comenzaron a retirarse. Los carruajes aguardaban en la entrada, y el salón se fue vaciando poco a poco, dejando tras de sí un eco de risas, el aroma de perfumes caros y el leve desorden de una noche de celebración. Los criados se apresuraban a recoger copas, apagar candelabros y devolver el orden al lugar. Marimar, que había permanecido hasta el final en sus tareas, se detuvo un instante en el centro del salón vacío. El silencio resultaba casi irreal después de tantas horas de ruido y movimiento. Se permitió mirar alrededor. Las lámparas todavía brillaban con un resplandor suave y el mármol del suelo reflejaba la luz como un espejo. Fue entonces cuando escuchó pasos acercándose. Giró y vio al duque entrar en la sala, con el chaleco desabrochado en la parte superior y el bastón apoyado en la mano izquierda. Su expresión, habitualmente impenetrable, estaba suavizada por un matiz difícil de definir.
¿Aún está aquí?, preguntó, deteniéndose a pocos pasos de ella. Quedaba trabajo por hacer, Excelencia, respondió, bajando la mirada. El duque avanzó lentamente hasta situarse frente a ella. No dijo nada durante unos segundos, como si evaluara el peso del silencio. Luego extendió la mano derecha, no con la rigidez de un gesto formal, sino con una invitación inesperada. «Bailaría conmigo», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Marimar lo miró, sorprendida. El impulso de negarse se mezcló con una curiosidad profunda, y antes de que pudiera articular palabra, sus dedos ya se habían posado sobre los de él. El duque la condujo hacia el centro del salón. No había música, solo el murmullo lejano del viento contra los ventanales y el crujir del mármol bajo sus pies. Se movieron despacio, en un compás casi improvisado, y durante esos breves minutos no existió nada más que el roce contenido de sus manos, la proximidad de sus cuerpos y la intensidad de una mirada que hablaba sin pronunciar palabra. Cuando el breve baile terminó, él se inclinó apenas, como dictaba la etiqueta, y soltó su mano con una suavidad que contrastaba con su habitual firmeza. «Buenas noches, Marimar», dijo con voz baja, antes de girar y desaparecer por el pasillo. Ella permaneció inmóvil unos instantes, sintiendo aún el calor de su mano y el latido acelerado de su propio corazón. Sabía que aquel gesto, tan sencillo en apariencia, había cruzado un límite invisible. Y, aunque el abismo social entre ambos seguía siendo tan real como las paredes de piedra que la rodeaban, algo había cambiado. Un hilo invisible los unía ahora, y Marimar intuía que, en el silencio de ese salón, había comenzado una historia que ni ella ni el duque podían prever. La mañana se levantó con un cielo encapotado sobre Sevilla, como si el día presintiera que en el palacio de Villalba algo oscuro estaba por germinar. Las nubes pesadas filtraban la luz, proyectando un tono gris sobre los patios y los corredores, y el viento arrastraba un murmullo constante que se mezclaba con el crujir de las maderas antiguas. En una pequeña sala de servicio, apartada del tránsito habitual, un criado de complexión delgada y mirada esquiva sostenía entre las manos un sobre cerrado. Su nombre era Martín, y desde la llegada de Marimar al ala privada había cultivado un rencor silencioso contra ella. No soportaba el modo en que, sin proponérselo, la joven había ganado cierta proximidad con el duque, ni cómo las miradas de algunos en el palacio parecían suavizarse hacia ella. Para Martín, aquello era una afrenta que debía corregirse. El sobre que llevaba contenía una carta cuidadosamente falsificada. Las palabras, escritas con caligrafía prolija, insinuaban un romance prohibido entre Marimar y el duque Alonso, redactadas con la suficiente ambigüedad para alimentar la malicia y el escándalo. El criado se presentó con disimulo en los aposentos de doña Eulalia, llevando la carta como si fuera una confidencia de gran importancia. La dama lo recibió en su salón privado, rodeada de cortinas pesadas y muebles de caoba. Vestía un traje de seda gris perla y sostenía una taza de porcelana fina. Martín se inclinó con falsa humildad antes de entregarle el sobre. «Pensé que debía saberlo, señora», dijo, con un tono que fingía preocupación. «Encontré esto en un lugar donde no debería estar». Doña Eulalia tomó la carta y la leyó lentamente. Su rostro, aunque entrenado para no mostrar emociones, dejó entrever un leve destello de satisfacción. No necesitaba comprobar la veracidad de las palabras. Para ella, cualquier insinuación era suficiente para poner a prueba a Marimar. «Ha hecho bien en traérmela», respondió, guardando el papel en un cajón con llave. «Déjelo en mis manos». Ese mismo día, al caer la tarde, doña Eulalia buscó al duque en su despacho. Él estaba revisando unos documentos, con el rostro serio y concentrado, cuando su tía entró sin anunciarse. «Alonso», dijo, cerrando la puerta tras de sí, «necesito hablar contigo de algo que no puedes ignorar». El duque levantó la mirada, percibiendo en el tono de su tía un matiz calculado. «Dime». Doña Eulalia se acercó al escritorio y colocó la carta frente a él. «Lee esto, y luego dime si todavía crees que tu indulgencia con cierta criada es prudente».
Alonso tomó el papel, lo leyó en silencio y al terminar lo dejó sobre la mesa. Su expresión permaneció inmutable, pero sus ojos se endurecieron. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó con voz baja. «No fui yo», respondió ella. «Un criado, alarmado por lo que vio, me lo entregó. Y aunque no quisiera creerlo, Alonso, las apariencias son peligrosas. Y tú mejor que nadie sabes que la reputación se destruye más rápido que se construye». El duque guardó silencio. Sabía que la carta podía ser una falsificación, pero también que el solo rumor, en ciertos círculos, podía ser tan dañino como la verdad. «No tomaré ninguna decisión sin observar primero», dijo finalmente. «No me guío por papeles anónimos ni por palabras que otros ponen en boca ajena». Doña Eulalia apretó los labios, insatisfecha con la respuesta, pero no insistió. Sabía que sembrar la semilla de la duda era suficiente. Con el tiempo, esa semilla podría crecer. Marimar, ajena al origen exacto de la maniobra pero sensible a los cambios en el ambiente, comenzó a notar algo distinto en las miradas que se cruzaban con la suya. Las conversaciones se interrumpían cuando pasaba cerca, y algunos criados parecían seguirla con los ojos más de lo habitual. El peso invisible de la vigilancia se hacía sentir en cada pasillo, y aunque no podía señalar a nadie directamente, intuía que algo se movía en su contra. En la noche, cuando el palacio ya estaba en silencio y solo se escuchaba el lejano ulular del viento, Marimar se sentó en la pequeña cama que compartía con Lucía en el ala de servicio. La niña, de pijama sencillo y cabello suelto, se acomodó junto a ella con la serenidad que solo los niños poseen. «Mamá», dijo Lucía con voz suave, «¿sabes qué?» «¿Qué, hija?» «Creo que el duque ya no parece un monstruo». Marimar la miró, sorprendida por la afirmación. «¿Y por qué piensas eso?» «Porque el otro día lo vi ayudar a un señor muy viejito que llevaba una bandeja pesada. Nadie lo vio, creo. Pero él la tomó y la puso en la mesa, y no dijo nada. Solo sonrió un poquito». Las palabras de Lucía, inocentes y sinceras, llegaron al corazón de Marimar como un rayo de luz en medio de la sombra que sentía crecer a su alrededor. La imagen de aquel hombre, tan temido por todos, mostrando un gesto de bondad inadvertido, se quedó grabada en su mente. La abrazó con fuerza y le acarició el cabello, deseando que esa visión de la niña fuera tan cierta como reconfortante. Sin embargo, mientras Lucía se dormía, Marimar permaneció despierta largo rato, consciente de que la vida en el palacio se movía como un tablero de ajedrez y que cada pieza tenía un propósito que no siempre era visible. En algún lugar de ese tablero, alguien había decidido que ella debía ser eliminada, y aunque no sabía todavía quién movía esas piezas, estaba segura de que la partida había comenzado. El amanecer llegó cubierto de una neblina suave que se deslizaba entre las torres y balcones de Sevilla, envolviendo el palacio de Villalba en un aire misterioso. Marimar, ocupada en el ala privada, notó desde temprano una actividad inusual en los pasillos. Lacayos corriendo con botas recién lustradas, criadas sacudiendo el polvo de los cortinajes con mayor esmero, y el mayordomo revisando cada rincón con la meticulosidad de quien espera a un invitado importante. No tardó en enterarse, por el murmullo discreto de las cocineras, que esa mañana llegaría al palacio un huésped distinguido. Nadie se atrevía a decir demasiado, pero las miradas cargadas de significado y el tono contenido de las voces revelaban que no se trataba de un visitante cualquiera. A media mañana, el sonido de cascos y ruedas en el empedrado anunció la llegada del carruaje. Marimar, que arreglaba flores en el vestíbulo secundario, alcanzó a ver la figura de un hombre alto descendiendo con la ayuda de un lacayo. Vestía un abrigo largo de paño negro, y bajo el ala del sombrero se adivinaban facciones duras, curtidas por la vida y por el tiempo. Sus pasos, firmes y calculados, resonaron en el suelo de mármol mientras el mayordomo lo conducía hacia el gran salón. Poco después, el duque Alonso apareció para recibirlo. Su porte, habitualmente sereno, mostraba una rigidez distinta, como si su cuerpo entero estuviera en guardia. «Don Ricardo Almenara», anunció el mayordomo con voz clara. «Alonso», respondió el recién llegado, con una leve inclinación de cabeza. «Han pasado demasiados años».
No los suficientes, contestó el duque sin apartar la mirada. La tensión entre ambos era palpable. No hubo efusiones, ni gestos de cordialidad, solo un intercambio de miradas cargadas de recuerdos y silencios que hablaban de un pasado común, marcado por algo más que simples desacuerdos. A lo largo del día, don Ricardo se movió por el palacio con la familiaridad de quien sabe dónde posar la mirada para incomodar. Conversó con algunos invitados ocasionales, elogió con falsa modestia la hospitalidad de su anfitrión y, en más de una ocasión, dejó escapar comentarios velados sobre viejos tiempos. Fue durante una conversación en la Galería Norte, mientras contemplaban los jardines, cuando lanzó su primer dardo envenenado. «He observado a esa joven criada», dijo en tono casual, como quien habla del clima. «Marimar, creo que se llama. Interesante elección para tener tan cerca». El duque giró levemente la cabeza, sin responder. «En estos tiempos», prosiguió don Ricardo, «uno nunca sabe si las sonrisas y las manos serviciales esconden un propósito más calculado. He visto demasiados casos en los que el afecto es solo la antesala de una traición». Alonso apretó la mandíbula, pero no replicó. Conocía bien las artimañas de su visitante y sabía que provocarlo abiertamente era concederle ventaja. Sin embargo, las palabras se clavaron como astillas, reavivando dudas que creía dormidas desde hacía semanas. A partir de ese momento, la actitud del duque hacia Marimar cambió. No había dureza en su trato, pero sí una frialdad nueva. Sus conversaciones se redujeron a lo estrictamente necesario y sus miradas, antes cargadas de una curiosidad contenida, parecían ahora medir cada gesto de ella. Marimar lo notó de inmediato. El clima entre ambos, que había comenzado a transformarse tras ciertos gestos de cercanía, volvió a cerrarse como una puerta. En las noches, mientras Lucía dormía, se preguntaba qué había hecho para merecer ese repentino distanciamiento, sin encontrar respuesta. Esa tarde, mientras limpiaba el corredor que daba a las caballerizas, escuchó un golpe seco seguido de un quejido. Al asomarse, vio a uno de los mozos de cuadra sentado en el suelo, sujetándose el tobillo con el rostro contraído por el dolor. La cubeta de agua que llevaba había rodado hasta la pared. «No se mueva», dijo Marimar arrodillándose junto a él. «Voy a ayudarlo». Sin pensarlo, pasó el brazo del joven por encima de sus hombros y lo ayudó a incorporarse. Sus pasos fueron lentos hasta una banca cercana, donde lo hizo sentar. Luego, con un pañuelo limpio, secó el barro y examinó la torcedura. «Necesita vendarlo y mantenerlo en alto», explicó. «Iré por un poco de agua y un lienzo». En ese momento, Marimar no sabía que desde la sombra de la galería, el duque Alonso la observaba. Se había detenido por casualidad al escuchar el ruido, y lo que presenció fue una escena silenciosa pero reveladora. Ella, con la falda manchada de agua y barro, concentrada en aliviar el dolor de un criado sin mostrar la más mínima incomodidad. No había en sus gestos condescendencia ni afán de reconocimiento, solo una entrega genuina. Cuando terminó de ayudar al mozo, Marimar lo dejó acomodado y volvió a sus tareas, ajena a la mirada que la había seguido hasta que desapareció tras la puerta. Esa noche, en la soledad de su despacho, Alonso repasó mentalmente las palabras de don Ricardo. Se preguntó si la advertencia sobre Marimar era realmente fruto de una observación legítima o si, como tantas otras veces, su viejo enemigo estaba utilizando verdades a medias para sembrar la discordia. Recordó la expresión de la joven mientras atendía al criado, la firmeza de sus manos y la calma con la que daba instrucciones. No podía negar que algo en ella desarmaba las murallas que llevaba años levantando, y esa certeza, lejos de aliviarlo, lo inquietaba aún más. Porque en el palacio de Villalba, la confianza era un lujo peligroso, y él sabía que un paso en falso podía costar mucho más que una simple herida en el orgullo de ella. La tarde había comenzado con un cielo encapotado, pero nadie en el palacio de Villalba imaginó que la tormenta que se avecinaba tendría tal fuerza. El aire, denso y cargado de humedad, parecía presagiar un estallido inminente. En las cocinas, el golpeteo de la lluvia contra las ventanas se confundía con el repiqueteo de las ollas, y en los pasillos,
Las lámparas de aceite titilaban con una luz nerviosa, como si también ellas presintieran el peligro. Marimar, que esa tarde había llevado a Lucía a ayudarla a ordenar unas flores en los jarrones del corredor norte, miraba con creciente inquietud cómo el cielo se tornaba casi negro. El viento comenzó a azotar las ramas de los naranjos del jardín, y un trueno tan profundo que pareció surgir de las entrañas de la tierra hizo vibrar los cristales. De pronto la lluvia estalló en un golpe furioso, y el agua comenzó a correr por los canalones con tal fuerza que algunos se desbordaron. Un lacayo pasó corriendo para avisar que parte de las tejas del ala este habían cedido. El palacio entero se llenó de voces y pasos apresurados. En medio de la agitación, Marimar se dio cuenta de que Lucía ya no estaba a su lado. La buscó con la mirada, llamó su nombre, pero no obtuvo respuesta. El corazón le dio un vuelco. Preguntó a las criadas que pasaban, pero ninguna la había visto. El miedo comenzó a tomar forma, frío y afilado. No tardó en encontrarse con el duque Alonso, que descendía las escaleras con paso rápido, su levita oscura agitada por el viento que se colaba por una ventana mal cerrada. «¿Qué sucede?», preguntó, percibiendo el pánico en su rostro. «Lucía, no la encuentro», respondió Marimar con la voz apenas firme. «Estaba conmigo y en un momento desapareció». El duque no dudó. «Buscaremos en los establos», ordenó. Con este viento pudo haberse refugiado allí. Ambos salieron al patio, cubriéndose como podían de la lluvia. El barro salpicaba sus botas y el frío calaba hasta los huesos. Revisaron cada rincón de las caballerizas, llamando a la niña, pero el único sonido era el relincho inquieto de los caballos y el golpeteo del agua contra los techos. Fue Marimar quien, al girar hacia un sendero lateral, recordó la existencia de la antigua capilla del palacio, un pequeño edificio olvidado, usado ahora solo para guardar objetos en desuso. Señaló hacia allí, y el duque asintió. El portón de la capilla estaba entreabierto, moviéndose apenas con el viento. Alonso empujó la puerta y el chirrido se perdió entre el rumor de la tormenta. Dentro, el aire olía a madera húmeda y a cera vieja. En un rincón, acurrucada sobre un banco cubierto con un mantel polvoriento, estaba Lucía, abrazando a su muñeca de trapo. «Mamá», susurró al verla. Tenía miedo. Marimar corrió hacia ella, la tomó en brazos y la cubrió de besos, sintiendo cómo el alivio le devolvía la fuerza a las piernas. El duque cerró la puerta para protegerlas del viento y se quedó observando la escena, con una expresión que mezclaba seriedad y una extraña ternura. Cuando Lucía se calmó, Alonso se inclinó para quedar a su altura. «No vuelvas a alejarte así», dijo sin dureza, pero con firmeza. «En noches como esta, el palacio es un laberinto peligroso». La niña asintió y se acomodó en el regazo de su madre. El duque se apartó unos pasos, como buscando recuperar el control, pero Marimar lo siguió con la mirada. Había en su postura algo distinto, una rigidez que no nacía del frío, sino de un peso más antiguo. Fue él quien rompió el silencio, con voz grave. «Supongo que se ha preguntado de dónde vienen las cicatrices», dijo, sin mirarla directamente. «No es un tema del que hable a menudo». Marimar lo escuchó en silencio, con la certeza de que lo que estaba a punto de revelar no era algo que compartiera con facilidad. «Hace muchos años, confié en un hombre al que consideraba mi amigo. Su ambición lo llevó a traicionarme. Aquella noche, en un duelo que no busqué, recibí estas marcas, y perdí más que la tranquilidad. Perdí la certeza de que podía confiar en alguien sin pagar un precio. Su voz era firme, pero en ella había una herida abierta». Marimar sintió un impulso irrefrenable de acercarse, de romper la distancia que él mismo se había impuesto durante tanto tiempo. «No todos traicionan, Excelencia», dijo suavemente, «y no todas las cicatrices son motivo de vergüenza. Algunas son prueba de que seguimos de pie». El duque levantó la mirada y la encontró con la suya. En ese instante, la tormenta pareció quedar fuera, como si la capilla entera estuviera suspendida en un silencio íntimo. Dio un paso hacia ella, y Marimar, aún con Lucía en brazos, sintió cómo el mundo se reducía a la proximidad de ese hombre.
Fue un gesto contenido, casi tímido para alguien como él, pero cuando sus labios rozaron los de ella, hubo una descarga de emoción y alivio. No fue un beso largo ni audaz. Fue una confesión silenciosa, un reconocimiento de que algo se había roto y a la vez nacido entre ellos. El instante se interrumpió con el ruido de pasos y voces acercándose. Alonso se apartó y un criado abrió la puerta, anunciando que ya habían asegurado el ala este del palacio. Marimar asintió, todavía con el corazón acelerado. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro de ella algo había cambiado. Ya no veía al duque como un hombre distante e inaccesible, sino como alguien que, aun con sus sombras, había comenzado a confiar en ella lo suficiente para mostrar su verdad. Y en ese nuevo vínculo, forjado bajo el estruendo de la lluvia, se encendía una llama que ni el viento ni el tiempo podrían apagar con facilidad. La primavera apenas comenzaba a despuntar en Sevilla, pero el ambiente en el palacio de Villalba estaba lejos de ser luminoso. Los salones, pese a estar adornados con flores frescas y cortinajes renovados, parecían más fríos que de costumbre. Había una tensión imperceptible para los visitantes ocasionales, pero no para quienes vivían entre sus muros. En los últimos días, las reuniones de la alta sociedad sevillana se habían llenado de murmullos. Entre abanicos cerrados con brusquedad y copas de jerez levantadas con gesto distraído, comenzaban a circular rumores que hablaban de la impropiedad de cierta criada en el palacio y de la imprudencia del duque Alonso al permitir su cercanía. Los comentarios, siempre envueltos en la delicadeza hipócrita de la nobleza, no tenían origen claro para la mayoría, pero Marimar sabía, en lo profundo de su instinto, que no eran fruto de la casualidad. La verdad estaba en los pasillos y en las miradas. Doña Eulalia y don Ricardo Almenara, unidos por intereses que iban más allá de la sangre y la venganza, habían encontrado en la difamación un arma afilada. Ella, celosa guardiana del apellido Villalba; él, portador de heridas pasadas y rencores que no cicatrizaban. Marimar notaba el peso de las miradas incluso en su paso por el mercado, cuando iba a cumplir encargos menores. Sentía que cada saludo llevaba consigo una evaluación silenciosa, una pregunta no pronunciada. Por las noches, al abrazar a Lucía, trataba de ocultarle la inquietud, pero sabía que la niña percibía el cambio. Mientras tanto, el duque, aunque consciente del veneno que se extendía, había decidido no reaccionar de inmediato. Su carácter no toleraba las decisiones precipitadas, pero en su silencio se forjaba una determinación que pocos podían imaginar. El momento de actuar llegaría, y cuando lo hiciera, no dejaría espacio para dudas. En medio de esa atmósfera enrarecida, llegó al palacio una carta con el sello de la familia Monterreal. La remitía doña Isabel de Monterreal, viuda de un embajador y dama de gran influencia en Madrid y Sevilla. La misiva, redactada con la cortesía medida de la alta sociedad, proponía un encuentro privado para tratar un asunto de mutuo beneficio. La cita tuvo lugar en un salón reservado de la residencia de doña Isabel, adornado con tapices franceses y porcelanas finas. Ella lo recibió con una sonrisa calculada, vestida con un traje color marfil que resaltaba su porte. «Alonso», dijo con voz suave, «sé que tu posición es sólida, pero todos sabemos que la estabilidad en nuestra esfera no se mide solo en títulos, sino en alianzas». Habló entonces de su propuesta, un matrimonio entre ambos que uniría fortunas y reforzaría la influencia política de la Casa Villalba en los círculos más selectos. La unión, según ella, cerraría cualquier comentario malintencionado y consolidaría el apellido ante quienes buscaban debilitarlo. El duque escuchó en silencio, con la expresión impenetrable que usaba en las negociaciones más delicadas. Cuando terminó, él se inclinó levemente hacia adelante. «Agradezco su interés, doña Isabel», dijo con cortesía, «pero mis decisiones no responden a la conveniencia que otros esperan. Mi vida personal no está abierta a alianzas calculadas». No hubo aspereza en su voz, pero sí una firmeza que dejó claro que la conversación había concluido. Doña Isabel, aunque mantuvo la sonrisa,
supo que no habría segundo intento. Esa misma semana, el Palacio de Villalba abrió sus puertas para una velada en honor a un benefactor de la ciudad. Los salones resplandecían bajo las lámparas de cristal, y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con la música suave de un cuarteto. Entre los asistentes, no faltaban ojos atentos a cada movimiento del duque, ansiosos por confirmar o desmentir lo que las calles susurraban. Marimar se encontraba en un segundo plano, cumpliendo con tareas menores, cuando lo vio entrar en el salón principal. Vestía levita negra y chaleco de seda azul profundo, con un pañuelo blanco en el bolsillo, perfectamente doblado. Su porte era el de siempre, erguido, seguro, dueño de cada paso. Al cabo de unos minutos, y para sorpresa de todos, se acercó hasta donde Marimar estaba, ignorando por completo el protocolo que dictaba que un anfitrión de su rango no debía entablar conversación con una empleada durante una recepción formal. «Acompáñeme», le dijo en voz baja. Ella lo siguió, sintiendo cómo las miradas se clavaban en su espalda. El duque la condujo al centro del salón, donde las conversaciones disminuyeron hasta convertirse en un murmullo expectante. Entonces, sin apartar la mirada de la suya, tomó su mano con gesto firme y seguro. Fue un instante suspendido en el tiempo. No hubo palabras, solo el contacto de sus manos y la presencia de decenas de testigos. Aquello no era un baile ni una simple cortesía. Era una declaración pública, un acto deliberado que rompía la rígida etiqueta social y que, sin necesidad de explicaciones, anunciaba que ella tenía un lugar a su lado. El murmullo se transformó en un silencio tenso. Doña Eulalia, desde un rincón, apretó el abanico con tanta fuerza que pareció que lo partiría. Don Ricardo, de pie junto a un grupo de caballeros, esbozó una sonrisa ladeada, como quien reconoce que el adversario ha movido una pieza inesperada. La velada continuó, pero la atmósfera había cambiado. El gesto del duque se convirtió en el centro de las conversaciones, y no hubo invitado que no lo comentara en voz baja. Horas después, cuando los últimos carruajes se alejaban por la avenida iluminada por faroles, Alonso buscó a don Ricardo en la galería cubierta. Lo encontró contemplando el jardín, con una copa de vino en la mano. «He oído que ha estado muy ocupado últimamente», dijo el duque, con un tono que no dejaba espacio para evasivas. Don Ricardo sonrió, girando lentamente para enfrentarlo. «Uno hace lo que puede para mantener vivo el interés de la ciudad». «Lo que usted ha hecho es mentir», replicó Alonso. «La carta que doña Eulalia me mostró, insinuando un comportamiento indebido de Marimar, era falsa, y usted lo sabe, porque participó en su fabricación». La sonrisa de don Ricardo se congeló apenas un instante antes de recuperar su compostura. «¿Tiene pruebas de eso?» «Las suficientes», respondió el duque. «Y si no bastan para los tribunales, bastan para mí». Hubo un silencio denso. El viento movió las cortinas de la galería, dejando entrar el aroma de los jazmines del jardín. «Escúcheme bien», continuó Alonso. «No volverá a pronunciar su nombre ni a insinuar nada sobre ella o sobre mi hija. Si lo hace, no será una advertencia lo que reciba». Don Ricardo lo observó, midiendo la determinación en su voz. Finalmente, inclinó la cabeza con un gesto breve y se retiró, dejando tras de sí la certeza de que aquella guerra, al menos por ahora, estaba perdida. Alonso permaneció un momento en la galería, respirando hondo. Sabía que la batalla social aún no estaba completamente ganada, pero había marcado su posición de forma irrevocable. Y, lo más importante, había dejado claro que Marimar y Lucía no estaban solas en ese palacio. En su interior, sin embargo, latía otra certeza. El mayor desafío no era enfrentar a enemigos visibles, sino sostener el vínculo que había decidido defender, incluso contra las normas que habían regido toda su vida. La mañana amaneció despejada, con un cielo tan límpido que parecía un presagio. Los jardines del Palacio de Villalba se vestían de luz, y el murmullo de las fuentes se mezclaba con el trino suave de los jilgueros. Sevilla, en la distancia, despertaba lentamente, ajena a que en aquel día se sellaría un destino que desafiaba siglos de normas y prejuicios. En el gran salón, el duque,
erguido y solemne, aguardaba la llegada de los representantes de la nobleza y de las familias más influyentes. Su porte, envuelto en un impecable frac azul oscuro, transmitía autoridad, pero en su mirada había una determinación que trascendía la política. A un costado, Marimar permanecía serena, con un vestido marfil que resaltaba la suavidad de su piel y la elegancia natural que nunca dependió de un título. Sus manos se entrelazaban discretamente, no por temor, sino por contener la marea de emociones que la atravesaban. Cuando el último invitado ocupó su lugar, el duque dio un paso al frente. El silencio se hizo tan profundo que se podía oír el latir de un corazón ansioso. Su voz, firme y resonante, rompió aquel aire expectante. Hoy anuncio ante todos mi compromiso con la señorita Marimar, quien dentro de poco será mi esposa y la duquesa de Villalba. Un murmullo recorrió la sala como un viento agitado. Algunos rostros mostraron sorpresa, otros indignación velada. Había quienes intentaban ocultar la desaprobación tras sonrisas rígidas, pero el duque, sin apartar la vista de Marimar, sostuvo su declaración con una serenidad que no admitía réplica. En un rincón, doña Eulalia observaba la escena con el rostro tenso. Su abanico, agitado con más fuerza de la necesaria, era un delator de su frustración. No había calculado que, tras semanas de intrigas, el duque sellaría públicamente su decisión. Cuando la reunión concluyó, abandonó el salón con paso rápido, evitando las miradas inquisitivas. Sabía que su influencia se desvanecía. Al caer la tarde, recogió sus pertenencias y, con un carruaje discreto, se marchó del palacio. No hubo palabras de despedida, solo un eco de derrota que quedó flotando en los pasillos. La noticia se propagó por Sevilla con la rapidez de un incendio. Algunos la celebraban como un acto de valentía, otros la condenaban como una afrenta al linaje. Sin embargo, en el corazón del palacio de Villalba, el ambiente se llenaba de una calma inusual, como si los muros mismos respiraran un nuevo comienzo. La boda, lejos de los fastos acostumbrados, se preparó con la sobriedad y la belleza de lo íntimo. Los jardines, engalanados con guirnaldas de azahares y lirios blancos, parecían un lienzo pintado para una historia de amor que había sobrevivido al desprecio y la calumnia. Lucía, con un vestido azul celeste, era la viva imagen de la alegría. Portaba un ramo pequeño que, según ella, representaba la esperanza. Al verla, Marimar sintió un nudo dulce en la garganta. La niña había sido parte del motor que le dio fuerzas para resistir. El duque, al llegar al altar improvisado bajo un centenario roble, no apartó la vista de su futura esposa. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, las cicatrices del pasado se desvanecieron. Las palabras del oficiante fueron sencillas, pero cada una resonó con un peso que iba más allá de cualquier ceremonia. Cuando las manos de ambos se unieron, fue como si un pacto silencioso de protección y lealtad quedara sellado para siempre. La música suave de un cuarteto acompañó la breve celebración. Algunos invitados, conmovidos, se permitieron sonreír. Otros permanecieron rígidos, incapaces de aceptar lo que para ellos era una ruptura del orden social. Pero nada de eso importaba ya. Los recién casados caminaron juntos entre los senderos de grava, mientras pétalos caían sobre ellos. Al anochecer, la ciudad encendía sus luces como un tapiz de oro y fuego a lo lejos. En el balcón principal del palacio, Marimar se recostó suavemente sobre el brazo del duque. El aire fresco traía el aroma del río y el lejano eco de las campanas. ¿Recuerdas?, murmuró ella con una sonrisa casi tímida. Todo comenzó con una palabra. Él inclinó el rostro hacia el suyo y respondió con voz grave, cargada de afecto contenido. Y esa palabra cambió mi vida para siempre. Permanecieron así, contemplando Sevilla, no como duque y plebeya, sino como dos almas que habían desafiado al mundo. En ese silencio compartido se hallaba la verdadera victoria, la redención de un hombre que aprendió a amar más allá de las apariencias y la fortaleza de una mujer que nunca se dejó quebrar por el prejuicio. La noche envolvió el palacio en un manto sereno, y mientras las estrellas se encendían en el cielo,
Sus corazones latían al unísono, como una promesa eterna de que, por fin, el amor había vencido. 8 inviernos y 8 primaveras habían pasado desde aquella tarde en los jardines del Palacio de Villalba, cuando las campanas repicaron anunciando la unión de Marimar y el duque. Sevilla, bañada por la luz dorada de un atardecer tibio, parecía la misma. Y, sin embargo, todo había cambiado. El palacio, que en otro tiempo había sido escenario de murmullos y miradas altivas, se había transformado en un hogar cálido, donde las risas infantiles resonaban por los corredores de mármol. Marimar, ahora duquesa de Villalba, veía correr entre los naranjos a 2 niños de ojos vivaces, el mayor, de 7 años, con la frente amplia y el andar seguro de su padre, y la pequeña, de 5, con la sonrisa dulce y los rizos oscuros que recordaban a su madre en sus días de juventud. El duque, más sereno, había aprendido a encontrar la grandeza en lo cotidiano. Su amor por Marimar no se había consumido con los años. Al contrario, el tiempo lo había convertido en una fortaleza silenciosa, forjada en la paciencia, el respeto y las miradas cómplices que aún se buscaban al caer la noche. A veces, mientras caminaban juntos por los pasillos, él tomaba su mano con la misma determinación con que lo hiciera aquella tarde en que rompió el protocolo para protegerla de la crueldad ajena. Lucía, ya una joven de 17 años, se había convertido en orgullo de ambos. Educada con esmero, combinaba la gracia natural de Marimar con la firmeza del duque. Sus aspiraciones eran distintas a las que la sociedad imponía, y nadie en aquella casa dudaba de que seguiría un camino propio, guiada por la libertad que su madre le enseñó a reclamar. La sociedad sevillana, aunque aún marcada por jerarquías, había cambiado. El ejemplo del duque y su duquesa había abierto puertas para que otras uniones entre clases distintas fueran vistas con menos recelo. Lo que en otro tiempo fue motivo de escándalo, ahora era comentado con cierta admiración en tertulias y salones. No todos, sin embargo, encontraron redención. Don Ricardo, que tiempo atrás había intentado manchar el nombre de Marimar, había terminado perdiendo la influencia que tanto cuidaba. Sus intrigas lo dejaron aislado, y aunque aún se dejaba ver en ciertos círculos, ya no tenía el poder de antes. Su sonrisa, antaño segura, se había vuelto amarga. Doña Eulalia, por su parte, había abandonado Sevilla poco después de la boda. Se decía que vivía en el campo, lejos de las miradas que antes buscaba con ansia. Su nombre apenas se pronunciaba, y cuando lo hacía, era como una advertencia sobre el precio de la soberbia. Esa tarde, el duque y Marimar salieron al balcón principal, el mismo desde el que habían contemplado la ciudad en su primer día como esposos. Sevilla se extendía ante ellos, majestuosa, con el Guadalquivir reflejando las últimas luces del día. Él la abrazó por la cintura, y ella, con los ojos humedecidos, sonrió al sentir el calor de su mano. «Han pasado 8 años», murmuró él con voz grave y serena. «8 años, y cada día me parece el primero», respondió ella, girándose para mirarlo. En el silencio que siguió, no hubo promesas, porque todas habían sido cumplidas. No hubo palabras grandilocuentes, porque su amor ya no necesitaba demostraciones. Solo la certeza, tan clara como la luz del atardecer, de que habían resistido al paso del tiempo y a las sombras del pasado. Mientras los niños reían en los jardines y Sevilla se encendía de faroles, Marimar supo que aquella historia, la suya y la del duque, no quedaría en las páginas de un recuerdo, sino que seguiría viva, latiendo en cada gesto, en cada risa y en cada susurro que el viento llevara por los siglos. Porque el amor, cuando es verdadero, no se marchita, se convierte en legado. Y así, llegamos al final de esta historia que nos recuerda que el verdadero amor no teme a los prejuicios, que la dignidad no se vende y que la fuerza de 2 corazones decididos puede cambiar hasta las tradiciones más arraigadas. Marimar y el duque nos han mostrado que la perseverancia, la fe en uno mismo y la valentía de elegir el amor por encima de las apariencias pueden derribar muros que parecían inamovibles. Si esta historia te conmovió,
Me encantaría que me cuentes en los comentarios qué enseñanza te deja. Y para saber quién llegó hasta aquí, escribe la palabra legado. Así sabré que formas parte de quienes viven estas narraciones de principio a fin. Si deseas apoyar a este equipo que con tanto cariño y dedicación da vida a estas historias, puedes enviarnos un supergracias en YouTube con el monto que puedas o desees. Y si no te es posible hacerlo de esa manera, una forma muy valiosa de ayudarnos es compartiendo esta narración con tus familiares y amigos para que más personas puedan disfrutarla. Te invito también a descubrir otras narraciones llenas de emoción, romance y lecciones de vida que estoy dejando en las tarjetas. Gracias por acompañarme en este viaje y que nunca olvidemos que, en cualquier época, el amor verdadero siempre encuentra la manera de vencer.